Capítulo 13, 1973. Como su entrenador, Pre ya no era el mismo de los Juegos Olímpicos de 1972. Los ataques terroristas le perseguían y enfurecían, y también su rendimiento. Tenía la sensación de que había decepcionado a todo el mundo. Había terminado cuarto. Quedar cuarto del mundo en tu distancia no es motivo de vergüenza, le dijimos, pero él sabía que podía hacerlo mejor, y que lo habría hecho mucho mejor si no hubiera sido tan testarudo. No tenía paciencia ni astucia. Habría podido colocarse detrás del primero y conseguir sin esfuerzo la plata. Sin embargo, ello habría ido en contra de su religión, así que lo dio todo, como siempre, y en los últimos 100 metros se cansó. Y lo que era peor, su archienemigo, el finlandés Lasse Viren, se llevó una vez más el oro. Intentamos animarle. Le aseguramos que Oregón seguía queriéndole. Las autoridades municipales de Eugene incluso planeaban ponerle su nombre a una calle. «Qué bien», dijo Pre. «¿Cómo le pondrán? ¿Calle Cuarta?» Luego se encerró en su caravana metálica a orillas del Willamette y no salió durante semanas. Con el tiempo, después de caminar mucho, de jugar con Lobo, su cachorro de pastor alemán, y de beber cantidades ingentes de cerveza helada, salió. Un día me dijeron que habían vuelto a verlo por la ciudad al amanecer, corriendo sus 10 millas diarias con Lobo trotando tras él. Tardó 6 meses, pero el fuego que Pre tenía en el vientre regresó. En sus últimas carreras en Oregón, brilló. Ganó las 3 millas de la NCAA por cuarto año consecutivo con una notable marca de 13.05.3. También viajó a Escandinavia y arrasó en la prueba de los 5.000 metros, donde batió el récord estadounidense con sus 13.22 y 4. Y lo que aún era mejor, lo hizo luciendo unos Nike. Bowerman finalmente consiguió que llevara nuestros tenis. Meses después de jubilarse, Bowerman seguía entrenando a Pre y últimamente los diseños definitivos del tenis de waffle, que estaban a punto de salir a la venta para el gran público. Nunca había estado tan ocupado. Nuestros tenis al fin eran dignos de Pre. Era una simbiosis perfecta. Estaba generando miles de dólares en publicidad, convirtiendo nuestra marca en un símbolo de rebelión e iconoclasia, y nosotros estábamos ayudándolo a recuperarse. Un receloso Pre empezó a hablarle a Bowerman de los Juegos Olímpicos de 1979 en Montreal. Según le dijo a él y a varios amigos íntimos, quería redimirse. Estaba decidido a hacerse con esa medalla de oro que se le había escapado en Múnich. Sin embargo, habían varios escollos en su camino que le aterraban. Por lo pronto, Vietnam. Pre, cuya vida, al igual que la mía y la de todo el mundo, estaba gobernada por los números. Extrajo uno terrible en el sorteo de reclutamiento. Iban a llamarlo a filas en cuanto se licenciara, no había duda. En unos años se encontraría en una fétida jungla, esquivando el intenso fuego de las ametralladoras. Podía perder las piernas, sus divinas piernas. Luego estaba Bowerman. Pre y él chocaban continuamente. Eran dos personas obstinadas con ideas distintas sobre métodos de entrenamiento y estilos de correr. Bowerman pensaba a largo plazo. Un corredor de larga distancia alcanza su mejor momento poco antes de los 30 años. Por esto, quería que Pre descansara y se reservara para determinadas carreras. No dejaba de rogarle que no le diera todo, pero, por supuesto, éste se negaba. «Voy a darlo todo siempre», decía. En ellos veía un reflejo de mi relación con los bancos. Pre no le encontraba sentido a ir lento, jamás. Corre rápido o muere. Estaba de su parte, a pesar de ir en contra de nuestro entrenador. Sin embargo, lo más importante es que Pre estaba arruinado. Los ignorantes y oligarcas que regulaban el atletismo amateur estadounidense de aquella época decretaron que los deportistas olímpicos no podían cobrar de los patrocinadores ni del gobierno, lo cual significaba que nuestros mejores corredores, nadadores y boxeadores estaban condenados a la indigencia. Para sobrevivir, Pre a veces tenía que trabajar de camarero en Eugene,
y en ocasiones corría en Europa, donde aceptaba dinero ilícito de los patrocinadores de las carreras. Evidentemente, esas competiciones extra empezaban a causarle problemas. Su cuerpo, en especial su espalda, estaba resistiéndose. En Blue Ribbon nos preocupaba. En la oficina hablábamos a menudo de él, formal e informalmente. A la postre se nos ocurrió un plan. Para impedir que se lesionara y evitar el bochorno que le suponía pasearse con un platillo de limosna, lo contratamos. En 1973 le ofrecimos un trabajo, un modesto salario de $5,000 anuales y vivir en un departamento que Cale tenía en una playa de Los Ángeles. También le dimos una tarjeta de visita en la que ponía Director Nacional de Asuntos Públicos. La gente a menudo entrecerraba los ojos y me preguntaba qué significaba aquello. Yo tampoco lo sabía. Que corre mucho, respondía. También quería decir que era nuestro segundo patrocinio a una estrella del atletismo. Lo primero que hizo Pre con el dinero que le había caído del cielo fue ir a comprarse un MG beige. Iba con él a todas partes, y rápido. Se parecía a mi viejo MG. Recuerdo que me sentía enormemente orgulloso y pensaba, lo hemos comprado nosotros. Consideraba que Pre era la viva imagen que queríamos dar. Siempre que la gente lo viera yendo a toda velocidad, en una pista de atletismo o en su MG, quería que vieran a Nike. Y cuando compraran un par de Nike, quería que vieran a Pre. Pese a que solo había mantenido unas cuantas conversaciones con él, le tenía un gran cariño. Y casi ni podrían denominarse conversaciones. Cuando lo veía en una pista de atletismo o en las oficinas de Blue Ribbon, me quedaba mudo. Intentaba engañarme a mí mismo. En más de una ocasión me dije que no era más que un chaval de Coast Bay, un deportista bajito y desgreñado con un bigote de estrella del porno. Sabía que no era cierto y tras unos minutos con él me daba cuenta. Unos minutos era todo lo que yo podía soportar. Por aquel entonces el ciudadano más famoso de Oregón era Ken Kesey, cuyo éxito de ventas, Alguien voló sobre el nido del cuco, fue publicado en 1962, el momento exacto en que inicié mi viaje por todo el planeta. Conocí a Kesey en la Universidad de Oregón. Él era luchador y yo corría en pista, y los días de lluvia nos entrenábamos en las mismas instalaciones cubiertas. Cuando salió su primera novela, me asombró su calidad, sobre todo porque las obras de teatro que escribía en la escuela eran una basofia. De repente era un león literario, la estrella de Nueva York, y, sin embargo, nunca me sentí deslumbrado en su presencia, como sí me ocurría con Pre. En 1973, llegué a la conclusión de que Pre era tan artista como Kesey, o más. Pre opinaba lo mismo. Una carrera es una obra de arte que las personas pueden contemplar y que puede afectarles de tantas maneras como sean capaces de comprender, le dijo un periodista. Cada vez que entraba en la oficina, me daba cuenta de que yo no era el único que se quedaba extasiado. Todo el mundo enmudecía, imponía, hombres, mujeres, daba igual. Todos se convertían en Buck Knight, incluso Penny Knight. Si yo fui el primero que consiguió que Penny se interesara por el atletismo, Pre fue quien la convirtió en una verdadera aficionada. Hollister era la excepción que confirmaba la regla. Él y Pre hacían buenas migas, eran como hermanos. Jamás vi a Hollister comportarse con Pre de manera diferente a como se comportaba conmigo, por ejemplo. Así que tenía sentido que Hollister, el domador de Pre, lo trajera y nos ayudara a conocerlo y viceversa. Organizamos un almuerzo en la sala de reuniones. Llegado el día, no nos comportamos de forma inteligente, algo típico en Woodell y en mí. Elegimos ese momento para anunciar a Hollister que estábamos revisando sus responsabilidades. De hecho, se lo dijimos en cuanto acomodó las posaderas en la sala de reuniones. El cambio afectaría a su salario, no al cuánto, sino al cómo. Antes de que pudiéramos terminar de explicarnos, tiró la servilleta y salió como un vendaval.
Ahora no teníamos a nadie que nos ayudara a romper el hielo con Pre, y nos quedamos mirando los bocadillos en silencio. Pre fue el primero en hablar. ¿Geoff va a volver? Creo que no, le dije. Hubo una larga pausa. ¿En ese caso, puedo comerme su bocadillo?, preguntó Pre. Todos nos echamos a reír. De repente parecía mortal y al final la comida fue inolvidable. Aquel mismo día tranquilizamos a Hollister y volvimos a revisar sus responsabilidades. A partir de entonces, le dijimos, sería el enlace de Pre a tiempo completo. Se encargaría de tratar con él, de llevarlo de gira y de presentárselo a los aficionados. Es más, le explicamos, debía realizar una gira por todo el país. Asiste a todas las pruebas de atletismo, ferias, institutos y universidades que puedas. Vete a todas partes y a ningún sitio. Hazlo todo y nada. A veces, Pre impartía un curso intensivo de atletismo, donde respondía preguntas sobre entrenamientos y lesiones. A veces se limitaba a firmar autógrafos y posar ante las cámaras. Hiciera lo que hiciese, lo llevara a donde lo llevara, Hollister, alrededor de su autocar Volkswagen de color azul chillón, se agolpaba a una reverencial multitud. Aunque el cargo de Pre era intencionadamente impreciso, su papel era real, y su fe en Nike también. Llevaba nuestras camisetas allá donde fuera y permitía que Bowerman utilizara su pie como último paso en todos los experimentos de diseño de tenis. Pre divulgaba la palabra de Nike como si fuera el evangelio y atraía a miles de personas a nuestra parroquia. Animaba a todo el mundo a probar aquella fantástica marca, incluso a sus competidores. A menudo mandaba un par de tenis con o sin clavos y una nota. Pruébalas, te encantarán. Entre los que estaban más entusiasmados con Pre se encontraba Johnson. Aunque este seguía creando nuestra filial en la costa este, Johnson había pasado buena parte de 1972 trabajando sin descanso en algo que había bautizado Pre-Montreal, unos tenis que serían un homenaje a Pre, a los próximos Juegos Olímpicos y al bicentenario de Estados Unidos. Con una punta de gamuza azul, la parte trasera en nylon rojo y el logo en color blanco era nuestro modelo más llamativo y también nuestro mejor tenis de clavos. Sabíamos que nos iba a dar la vida en la calidad y hasta el momento la de nuestros tenis de clavos había sido desigual. Johnson pensaba solucionarlo con aquel diseño, pero decidí que lo hiciera en Oregón y no en Boston. Durante meses había pensado mucho en Johnson. Estaba convirtiéndose en un diseñador excelente y debíamos sacar el máximo partido a su talento. En la costa este todo iba bien, pero tenía demasiadas tareas administrativas. Había que reorganizar y racionalizarlo todo, y no era la mejor manera de aprovechar el tiempo y la creatividad de Johnson. Ese era un trabajo hecho a la medida para alguien como Woodell. Noche tras noche, mientras corría mis 6 millas, valoraba aquella situación. Tenía a 2 personas en el puesto equivocado, en la costa equivocada, y a ninguno de los dos le convencería la mejor solución. A ambos les gustaba el lugar donde vivían, y no se tenían mucha simpatía, aunque ambos lo negaran. Cuando ascendí a Woodell a director de operaciones, también le legué a Johnson. Le encargué que lo supervisara y respondiera a sus cartas, y Woodell cometió el error de leerlas con atención e intentar seguirle el ritmo. En consecuencia, ambos habían desarrollado una relación picajosa y sumamente sarcástica. Un día, por ejemplo, Woodell entró a mi despacho y me dijo: «Esto es deprimente. Jeff se queja constantemente del inventario, del reembolso de los gastos y de la falta de comunicación. Dice que él se deja la piel mientras nosotros estamos tan cómodos. No entiende razones, ni siquiera el hecho de que doblemos ventas cada año». Woodell me dijo que quería encontrar otra manera de tratar con él. «Por supuesto», respondí. «Inténtalo». Así que escribió a Johnson una extensa carta en la que reconocía que todos habíamos estado conspirando contra él para hacerle infeliz.
En ella le decía: estoy seguro de que eres consciente de que no trabajamos tanto como tú. Solo con 3 horas de jornada laboral es difícil hacerlo todo. Aún así, saco tiempo para ponerte en toda clase de apuros con los clientes y la comunidad empresarial. Cuando te urge dinero para pagar las facturas, te mando un pequeño porcentaje de lo que necesitas para que tengas que soportar a cobradores y pleitos. Me tomo la destrucción de tu reputación como un cumplido. Ay, etcétera. Johnson respondió: por fin alguien que me entiende. La propuesta que yo tenía en mente no ayudaría. Primero hablé con Johnson. Elegí el momento cuidadosamente, un viaje a Japón para visitar Nippon Rubber y hablar de las pre-Montreal. Durante la cena se lo expuse todo. Estábamos librando una batalla encarnizada, un asedio. Día tras día haríamos todo lo posible para alimentar a las tropas y mantener a raya al enemigo. En aras de la victoria, de la supervivencia, había que sacrificar y subordinar todo lo demás. Así que, en este momento crucial en la evolución de Blue Ribbon, en el lanzamiento de Nike, lo siento, pero en fin, tienen que mudarse de ciudad, par de bobos. Johnson soltó un gruñido. Por supuesto, Santa Mónica otra vez. Pero lenta y agónicamente se dejó convencer. Y Woodell también. A finales de 1972, ambos entregaron las llaves de su casa al otro y a principios del año siguiente intercambiaron sus viviendas. A eso lo llamo yo ser un jugador de equipo. Fue un sacrificio enorme y me sentía profundamente agradecido. Pero siendo fiel a mí mismo y a la tradición de Blue Ribbon, no lo expresé. No pronuncié ni una sola palabra de agradecimiento o alabanza. De hecho, en varios memorandos hacía referencia al cambio como Operación Intercambio de Bobos. A finales de la primavera de 1973, me reuní por segunda vez con nuestros recientes inversores, los obligacionistas. La primera vez les encanté. ¿Cómo no iba a gustarles? Las ventas habían disparado y nuestro calzado lo estaban promocionando deportistas famosos. Sí, habíamos perdido a Onitsuka y el futuro nos deparaba una batalla legal, pero íbamos en buen camino. Sin embargo, en esta ocasión mi deber era informar a los inversores de que, un año después del lanzamiento de Nike, por primera vez en la historia de Blue Ribbon, habíamos perdido dinero. La reunión tuvo lugar en Valley River Inn de Eugene. En la sala se apiñaban 30 hombres y mujeres y yo me senté al extremo de una larga mesa. Llevaba un traje oscuro e intenté transmitir confianza al dar la mala noticia. Pronuncié el mismo discurso que habían oído los empleados de Blue Ribbon un año antes. Los tenemos justo donde queríamos. Pero ellos no venían a comprarme arengas. Eran viudos y viudas, jubilados y pensionistas. No por mencionar que el año anterior estaban flanqueando por Hackway Bowerman. Este año no habían podido acompañarme. Estaba solo. Cuando llevaba media hora de discurso, con 30 caras horrorizadas mirándome fijamente, propuse hacer una pausa para almorzar. El año anterior repartí las cuentas de Blue Ribbon antes de comer. Decidí esperar hasta después. No sirvió de nada. Incluso con el estómago lleno, con una galleta de chocolate, los números pintaban mal. Pese a los $3.200.000 en ventas, presentábamos unas pérdidas netas de $57.000. Varios grupos de inversores iniciaron conversaciones en privado mientras yo intentaba hablar. Todos señalaban aquella inquietante cifra, $57.000, y no cesaban de repetirla una y otra vez. En un momento dado mencioné que Ann Carris, una joven corredora, acababa de aparecer en la portada de Sports Illustrated, luciendo unos Nike. Estamos abriéndonos camino. Pero nadie me escuchaba, a nadie le interesaba.
Solo les importaba el balance, ni siquiera el balance, sino el suyo. Al finalizar mi presentación, pregunté si alguien tenía alguna duda. Se levantaron 30 manos. «Me siento decepcionado», dijo un hombre mayor que se puso de pie. «¿Alguna pregunta más?». Se alzaron 29 manos. Otro hombre dijo: «No estoy contento». Les dije que lo entendía, pero mi comprensión les resultaba molesta. Tenían todo el derecho del mundo a sentirse así. Habían depositado su confianza en Bowerman y en mí, y les habíamos fallado. Era imposible prever la traición de Tigger, pero aún así esa gente estaba dolida. Lo veía en sus rostros, y debía hacerme responsable. Hacerlo bien. Decidí que lo justo era ofrecerles una concesión. Sus acciones tenían una tasa de conversión que aumentaba cada año. El primer año la tasa era de $1 por acción, el segundo de 1,5 y así sucesivamente. En vista de estas malas noticias, mantendré la tasa de conversión durante los 5 años en que sean propietario de sus acciones, les dije. Aquello los apaciguó un poco, pero aquel día me fui de Eugene sabiendo que tenían una mala opinión de mí y de Nike. También me marché pensando que nunca sacaría la empresa a bolsa. Si 30 personas me causaban esa acidez en el estómago, no podían imaginar cómo sería responder a miles de accionistas. Nos iba mejor con la financiación de Nisho y el banco. Siempre y claro que hubiera algo que financiar. Tal como nos temíamos, Onitsuka nos había puesto una demanda en Japón. Así que ahora debíamos hacer lo mismo rápidamente en Estados Unidos por incumplimiento de contrato y violación de una marca registrada. Dejé el caso en manos de mi primo Hauser. No fue una decisión difícil. Por un lado estaba el factor de la confianza, por supuesto, el parentesco, la sangre y demás. Por otro, el de la fiabilidad. Aunque solo eran 2 años mayor que yo, parecía mucho más maduro. Transmitía una extraordinaria seguridad en sí mismo, sobre todo delante de un juez y un jurado. Su padre había sido comercial, y de los buenos, y el primo Hauser aprendió de él cómo vender a su cliente. Y aún mejor, era un competidor tenaz. De niños jugábamos despiadados y maratonianos partidos de bádminton en el patio trasero de su casa. Un verano disputamos exactamente 116 partidos. ¿Por qué 116? Porque el primo Hauser me ganó 115 veces seguidas, y yo me negué a tirar la toalla hasta que ganara, y él no tuvo problemas para entender mi postura. Pero el principal motivo por que elegí al primo Hauser fue la pobreza. No tenía dinero para costearme los honorarios de un abogado, y el primo Hauser convenció a su bufete de que aceptara mi caso en cuota litis. Pasé una buena parte de 1973 en el despacho del primo Hauser, leyendo documentos, revisando informes y avergonzándome de mis propias palabras y acciones. Él me advirtió que el tribunal se llevaría una mala impresión del memorando en el que hablaba de contratar a un espía, y el hecho de que tomara prestada la carpeta de Kitami de su maletín, ¿cómo no lo iban a considerar un robo? Me vino a la mente MacArthur. Te recordarán por las reglas que rompas. Barajé la posibilidad de ocultar estos penosos hechos al tribunal, y sin embargo, al final, solo podía hacer una cosa: ser sincero. Era lo más inteligente y lo correcto. Solo debía esperar que considerara el robo de la carpeta de Kitami como una especie de acto de defensa propia. Cuando no estaba estudiando el caso con el primo Hauser, quien era estudiado era yo. O, dicho de otro modo, prestaba declaración. Aunque creía que el negocio era una guerra sin balas, nunca había sentido toda la furia del combate en la sala de reuniones hasta que me encontré sentado a una mesa rodeado de 5 abogados. Hicieron cuanto estuvo en su mano para que dijera que había incumplido mi contrato con Onitsuka. Lo intentaron haciéndome preguntas trampas, hostiles, ágiles y malintencionadas.
Si eso no daba resultado, tergiversaban mis respuestas. Una declaración le resultaba ardua a cualquiera, pero para una persona tímida es un calvario. Me acosaron, me pusieron cebos y se mofaron de mí. Al final era una sombra de mí mismo. Mi estado empeoró porque no consideraba que lo hubiera hecho muy bien, algo que mi primo Hauser confirmó a regañadientes. Al final de aquellas jornadas tan complicadas, lo que me salvaba la vida era correr mis 6 millas por la noche. Y mantuve la cordura gracias al tiempo que pasaba con Matthew y Penny, aunque no era mucho. Siempre intentaba encontrar el momento y la energía para contar a Matthew un cuento antes de acostarse. Thomas Jefferson estaba trabajando muy duro para redactar la Declaración de Independencia. Trataba de encontrar las palabras apropiadas, cuando el pequeño Matt History le llevó una pluma negra y éstas parecieron fluir como por arte de magia. Matthew siempre se reía con mis cuentos. Tenía una risa líquida que me encantaba oír, porque en otros momentos podía ser un niño malhumorado y taciturno. Me preocupaba. Había tardado mucho en aprender a hablar, y ahora mostraba una inquietante beta rebelde. Yo me sentía culpable por ello. Si estuviera más en casa, no pasaría esto, me decía a mí mismo. Bowerman pasaba bastante tiempo con él y me decía que no me preocupara. Me agrada su espíritu, me aseguraba. El mundo necesita más rebeldes. Y esa primavera, Penny y yo teníamos la preocupación añadida de cómo llevaría nuestro pequeño insurrecto la llegada de un hermano. Estaba embarazado otra vez. Sin embargo, para mis adentros, me preguntaban más bien cómo lo llevaríamos nosotros. A final de año es muy posible que me quede desempleado con 2 hijos, pensaba. Después de apagar la lamparita de noche de Matthew, normalmente me sentaba en el sillón con Penny y hablábamos de la jornada, es decir, del pleito que se avecinaba. De pequeña había presenciado varios juicios de su padre y ello le había infundido una ávida afición por la teatralidad de la sala de justicia. Nunca se perdía de una serie de abogados en la televisión. Perry Mason era su favorita, y yo a veces la llamaba Della Street por la intrépida secretaria del protagonista. Me reía de su entusiasmo, pero también me alimentaba de él. Cada noche, el último acto era una llamada telefónica a mi padre. Era el momento de mi cuento de buenas noches. Para entonces ya había dejado el periódico y como jubilado disponía de mucho tiempo para investigar viejos casos y jurisprudencias y exponer argumentos que pudieran resultar útiles para mi primo Hauser. Su implicación, su sentido del juego limpio y su inquebrantable fe en la rectitud de la causa de Blue Ribbon resultaban vigorizantes. Era siempre lo mismo. Mi padre me preguntaba por Matthew y Penny y yo le preguntaba por mamá. Luego me contaba lo que había leído en los libros de derecho y yo tomaba exhaustivas notas con una libreta amarilla. Antes de colgar siempre decía que creía que teníamos posibilidades. Vamos a ganar, Buck. Siempre hablaba en primera persona del plural, lo cual me hacía sentir mejor. Es posible que nunca hubiéramos estado tan unidos, tal vez porque nuestra relación se había visto reducida a su esencia más primaria. Él era mi padre y yo su hijo, y me hallaba librando la batalla de mi vida. Volviendo la vista atrás, me doy cuenta de lo que sucedía. El juicio le proporcionaba una vía de escape más saludable para su caos interior. Mis problemas legales y mis llamadas nocturnas lo mantenían alerta y en casa. Ahora trasnochaba menos en el bar del club. Voy a incorporar otra persona al equipo, me dijo un día el primo Hauser. Rob Strasser, un joven abogado. ¿Te gustará? Acababa de licenciarse en Derecho por la Universidad de California en Berkeley, me explicó, y no sabía absolutamente nada. No todavía, pero el primo Hauser tenía una corazonada y creía que el chico prometía. Además, gracias a su forma de ser, encajaría en nuestra empresa. En cuanto Strasser leyó nuestro informe, añadió el primo Hauser, se tomó el caso como una cruzada sagrada. Me gustaba eso, así que en mi siguiente visita al bufete del primo Hauser
recorrí el pasillo y asomé la cabeza en el despacho de su compañero Strasser. Pero ahí no había nadie. La oficina estaba totalmente a oscuras, las cortinas echadas y las luces apagadas. Cuando me disponía a marcharme, oí un «¿Hola?» y me di la vuelta. En medio de la penumbra, detrás de una gran mesa de nogal, se movió una silueta, que fue aumentando de tamaño como una montaña emergiendo de un mar oscuro. La figura se deslizó hacia mí y pude ver el contorno poco definido de un hombre. 1,90 m, 125 kilos y una ración extra de hombros. Tenía los brazos como troncos de un árbol. Era entre Bigfoot y Snuffleupagus, aunque caminaba con ligereza. Se dirigió hacia mí. Me tendió uno de los troncos y nos estrechamos la mano. Ahora alcanzaba a distinguir su rostro. Era de color rojo ladrillo. Estaba cubierto por una larga barba rubia rojiza y salpicado de sudor. De ahí la oscuridad. Necesitaba espacios poco iluminados y frescos. Además, no soportaba llevar traje. No se parecía en nada a mí, ni a nadie a quien yo conociera, y sin embargo, tuve una extraña e instantánea cercanía con él. Me dijo que estaba encantado de trabajar en mi caso, que se sentía honrado. Creía que Blue Ribbon había sido víctima de una terrible injusticia. Esa cercanía se convirtió en amor. Sí, tienes razón, le dije. Días después, Strasser asistió a una reunión en Tiga. Penny se encontraba en la oficina en aquel momento, y cuando Strasser la vio caminando por el pasillo, se le salieron los ojos de las cuencas. Se acarició la barba. «¡Dios mío!», exclamó. «¿Esa era Penny Parks?». «Ahora es Penny Knight», repuse. «Estuvo saliendo con mi mejor amigo». «Ay, el mundo es pequeño. Y más cuando eres de mi tamaño», me dijo. En los días y semanas posteriores, descubrí que teníamos más cosas en común tanto en nuestra vida como en nuestra psique. Era de Oregón, y estaba orgulloso de ello de esa manera tan típica y truculenta. De pequeño, le tenía manía a Seattle y a San Francisco y a todas las ciudades cercanas que los forasteros consideraban mejores que la nuestra. Su complejo de inferioridad geográfica se veía exacerbado por su desgarbada envergadura y su llaneza. Siempre había temido no encontrar su lugar en el mundo, verse condenado al ostracismo, y yo lo entendía. A veces lo compensaba vociferando, siendo profano, pero casi siempre mantenía la boca cerrada y restaba importancia a su inteligencia en lugar de arriesgarse a alienar a la gente. Y eso también lo entendía. Sin embargo, una inteligencia como la de Strasser no podía permanecer oculta mucho tiempo. Era uno de los mejores pensadores que había conocido nunca. Polemista, negociador, hablador, observador, su mente siempre iba a toda máquina, intentando comprenderlo todo y conquistar. Concebía la vida como una batalla y encontraba en los libros una confirmación a esa visión. Igual que yo, leía compulsivamente sobre temas bélicos. También, igual que yo, vivía y moría con los equipos locales, sobre todo con los Ducks. Nos reíamos a carcajadas de que, ese año, el entrenador del equipo de baloncesto de Oregón fuera Dick Harter, mientras que el de rugby seguía siendo Dick Enright. El cántico más popular durante los partidos de Oregon State era: «Si no puedes conseguir un Dick Enright, ficha a un Dick Harter». Cuando parábamos de reír, Strasser empezaba otra vez. Me asombraba su risa. Era aguda, tonta y afectada, sorprendente para un hombre de su tamaño. Sobre todo, nos sentíamos unidos por nuestros padres. Strasser era hijo de un próspero hombre de negocios, y él también tenía miedo de no cumplir las expectativas de éste. Sin embargo, el suyo era un caso excepcionalmente complicado. Me contó muchas historias, pero hubo una que se me quedó grabada. Cuando él tenía 17 años, sus padres se fueron de fin de semana y él aprovechó para montar una fiesta que acabó desmadrándose. Los vecinos llamaron a la policía y justo cuando llegaron los coches patrulla, lo hicieron también sus padres, y habían vuelto antes de su viaje.
Strasser me contó que su padre miró a su alrededor, la casa hecha un desastre, su hijo esposado, y le dijo con frialdad a los policías: «Llévenselo». Desde el principio le pregunté qué posibilidades creía que teníamos contra Onizuka. Su respuesta fue que íbamos a ganar. Lo dijo sin rodeos, sin vacilar, como si le hubiera preguntado qué había desayunado. Lo dijo como lo haría un aficionado al deporte cuando habla de la próxima temporada, con una fe inquebrantable. Lo dijo como me lo repetía mi padre cada noche, y ahí mismo llegué a la conclusión de que Strasser era uno de los elegidos, un camarada. Igual que Johnson, Woodell y Hayes, igual que Bowerman, Hollister y Pre, era Blue Ribbon de la cabeza a los pies. Cuando no estaba obstinado con el juicio, lo estaba con las ventas. Cada día recibía un telex de nuestros almacenes con un recuento de pares, es decir, del número exacto de pares enviado ese día a todos los clientes, escuelas, comercios, entrenadores y particulares que compraban por correo. Según los principios generales de contabilidad, un par enviado era un par vendido, así que el recuento diario condicionaba mi estado de ánimo, mi digestión, mi presión sanguínea, y ya que en buena medida determinaba también el destino de Blue Ribbon. Si no vendíamos todos los tenis de nuestro último pedido y convertíamos rápidamente ese producto en dinero en efectivo, tendríamos un gran problema. El recuento diario me indicaba que íbamos encaminados a venderlo todo. Entonces, Massachusetts pinta bien, y Eugene también. ¿Qué ha pasado en Memphis? Yo le decía a Wood en la típica mañana. Una tormenta de nieve, me respondía. O el camión se ha estropeado. Tenía un gran talento para restar importancia a lo malo y también a lo bueno, para vivir el momento. Por ejemplo, después del diálogo de besugos, Woodall se iba a un despacho que no era precisamente lujoso. Se encontraba en la planta superior de una antigua fábrica de calzado y el depósito de agua que teníamos justo encima estaba salpicado de excrementos de paloma acumulados a lo largo de un siglo. Además, las vigas del techo estaban agrietadas y el edificio temblaba cada vez que las máquinas de tallar estampaban las capelladas. Dicho de otro modo, durante todo el día se precipitaba sobre el cabello, los hombros y la mesa de Woodall una lluvia constante de excrementos de paloma. Pero él simplemente se adencetaba, limpiaba la mesa con el lateral de la mano y seguía trabajando. En todo momento mantenía la taza de café envuelta en papel de carta para asegurarse de que solo contenía nata. A menudo intentaba imitar la conducta zen de Woodall, pero casi nunca lo conseguía. Bullía de frustración, consciente de que nuestro recuento de calzados podría haber sido muy superior de no ser por los problemas que habíamos tenido siempre con los suministros. La gente ansiaba nuestros tenis, pero no podíamos enviárselos a tiempo. Habíamos sustituido las caprichosas demoras de Onizuka por una nueva serie de retrasos causados por la demanda. Las fábricas sin nicho estaban haciendo su trabajo. Ahora recibíamos nuestros pedidos a tiempo e impecables, pero el floreciente mercado generaba nuevas presiones, lo cual dificultaba cada vez más distribuir correctamente todo lo que recibíamos. La oferta y la demanda siempre es el problema principal en un negocio. Esto es así desde que los comerciantes fenicios competían para llevar a Roma el codiciado tinte púrpura que teñía las prendas de la realeza y los ricos. Pues nunca había suficiente púrpura. Si ya es difícil inventar y fabricar y comercializar un producto, la logística, la mecánica, la hidráulica de hacerlo llegar a la gente que lo quiere cuando quiere, es lo que hace que las empresas mueran y aparezcan las úlceras. En 1973, los problemas de la oferta y la demanda a los que hacían frente al sector de los tenis de atletismo solían ser complejos y aparentemente irresolubles. De repente, el mundo entero pedía de esos tenis, y no es que el suministro fuera inconsistente, a lo sumo era balbuceante.
Nunca había tenis suficientes en la reserva. Teníamos a mucha gente inteligente intentando solucionar el problema, pero nadie sabía cómo incrementar el suministro sin provocar grandes riesgos de inventario. Hallamos consuelo en el hecho de que Adidas y Puma tuvieran el mismo quebradero de cabeza, aunque tampoco demasiado. Nuestros problemas podían llevarnos a la bancarrota. Estábamos con el agua hasta el cuello y, como la mayoría de la gente que vive al día, caminábamos por el borde del precipicio. Cuando un envío de tenis llegaba con retraso, el recuento de pares caía en picada, y cuando el recuento de pares caía en picada, no podíamos generar beneficios suficientes para pagar a tiempo a Nissho ni al Bank of California. Cuando no podíamos pagar a tiempo al Nissho ni al Bank de California, no podíamos pedir más préstamos, y cuando no nos daban créditos, realizábamos el siguiente encargo tarde. Y vuelta a empezar. Luego ocurrió lo que menos necesitábamos: una huelga de estibadores. Nuestro hombre fue al puerto de Boston a recoger un cargamento de tenis y se lo encontró cerrado a cal y arena. A través de la valla divisó cajas y más cajas de lo que el mundo clamaba a gritos, y no había manera de llegar hasta ellas. Tras debatirlo, decidimos que Nippon enviaría un nuevo cargamento de 110,000 pares de tenis en un 707 fletado especialmente para la ocasión. Nos dividimos el gasto del combustible con ellos. Cualquier cosa era preferible a no sacar el producto al mercado a tiempo. En 1973, nuestras ventas aumentaron en un 50% hasta situarse entre los $4,800,000. Una cifra que me dejó asombrado cuando la vi por primera vez en un trozo de papel. No había sido ayer cuando ganábamos $8,000, y sin embargo, no lo celebramos. Entre nuestros problemas legales y de suministro, podíamos vernos obligados a cerrar en cualquier momento. A altas horas de la noche, me sentaba con Penny, que me preguntaba por enésima vez qué haríamos si Blue Ribbon se iba a pique, qué plan tenía yo, y por enésima vez yo la tranquilizaba con palabras optimistas que no terminaba ni yo de creerme. Entonces, aquel otoño se me ocurrió una idea. ¿Por qué no proponíamos a nuestros minoristas más importantes que firmaran un compromiso blindado y nos hacían pedidos cuantiosos y no reembolsables con 6 meses de antelación? Les ofreceríamos un nada desdeñable descuento de hasta el 7%. De ese modo, contaríamos con más tiempo, menos envíos y más certidumbre, y por tanto, con más posibilidades de tener efectivo en el banco. Además, podíamos utilizar esos compromisos a largo plazo de pesos pesados como Nordstrom, Kine, Athlete's Foot, United Sporting Goods y otros para conseguir más crédito aún de Nissho y el Bank of California, especialmente de Nissho. Los minoristas se mostraban escépticos, por supuesto, pero supliqué, y al ver que mi estrategia no funcionaba, realicé unas atrevidas predicciones. Les dije que aquel programa que denominábamos Futuros era el futuro para nosotros y para todo el mundo, así que les convenía subirse al carro y cuanto antes lo hicieran, mejor. Fui convincente porque estaba desesperado. Si pudiéramos erradicar los límites de nuestro crecimiento anual. Pero seguían resistiéndose y nos decían una y otra vez: los novatos de Nike no entienden el sector, eso no despegará nunca. Mi posición negociadora mejoró de repente cuando presentamos varios tenis nuevos y llamativos que los clientes sin duda querrían. Los Breen ya eran populares, con sus suelas exteriores y capelladas fusionadas para dar una mayor estabilidad durante la carrera. Ahora presentamos una versión mejorada con capellas de ante verde chillón, además de 2 nuevos cortés, unos de piel y otros en nylon, que seguían siendo nuestro modelo más vendido. Al fin, varios minoristas aceptaron. El plan empezaba a cobrar impulso, y en breve, los rezagados y los restinentes estaban desesperados porque los incluyéramos.
13 de septiembre de 1973. Era mi 5º aniversario de boda. Una vez más, Penny me despertó en plena noche para decirme que no se encontraba bien. Pero en esta ocasión, de camino al hospital, no solo iba pensando en el bebé. El programa Futuros, el recuento de pares, el juicio. Así que por supuesto me perdí. Di media vuelta y volví atrás. El sudor empezaba a salpicarme la ceja. Doblé por una calle y vi el hospital más adelante, gracias a Dios. Una vez más se llevaron a Penny en silla de ruedas y, una vez más, esperé y languidecí en la sala. En esta ocasión traté de aprovechar para quitarme de en medio un poco de papeleo y cuando el médico salió a buscarme y me dijo que había tenido otro hijo, pensé, 2 niños, un par de niños. El recuento de pares definitivo. Fui a la habitación de Penny a conocer a mi nuevo chico, al que llamamos Travis. Luego, cometí un error. Sonriendo, Penny me explicó que los médicos le habían dado permiso para irse a casa en 2 días en lugar de los 3 que había necesitado cuando nació Matthew. Vaya, dije. Espera un poco, el seguro está dispuesto a pagar otro día de hospital. ¿Qué prisa tienes? También puedes descansar, aprovecha. Penny agachó la cabeza y arqueó una ceja. ¿Quién juega y dónde?, me preguntó. Oregón, dije en voz baja. Estado de Arizona. Ella suspiró. De acuerdo, respondió. De acuerdo, Phil. Vete.